como todos los jueves tenemos a nuestro historiador estrella en el programa, un tal llamado Franco Mares. ¿Cómo le va, Franco? Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, un gusto tenerte con nosotros siempre. Contanos, hoy te habíamos comprometido un poco para que nos hablaras de la Semana Trágica, ¿no? Así es, un tema muy espinoso porque es muy doloroso, pero bueno, yo quisiera contextualizarlo haciendo algunas referencias de algunas intervenciones anteriores, cuando dijimos que el nudo central de toda la transformación de la Argentina va a ser la inmigración masiva. Esa inmigración que se da a fines del siglo XIX, con proyección al XX, indica que a la Argentina no solamente llegaron jornaleros, sino que también llegaron obreros, que muchos venían expulsados del aparato productivo europeo por sus conductas reivindicativas y de mejora para sus compañeros, ¿no? Tengamos en cuenta que el siglo XIX es el siglo donde se consolida el capitalismo y donde también surge la clase obrera como un grupo identificado en su lucha por la igualdad. A caballo de esto, también es la época que prevalece la filosofía de Carlos Marx y la filosofía anarquista, de que son pensamientos que después deben entrar en acciones que apuntan a establecer una igualdad ante esta diferenciación social que hace el sistema capitalista, donde hay algunos que se llevan todo y otros que no se llevan prácticamente nada, salvo la condición de vivir, nada más. Sintéticamente, una expresión muy en boga en la época era que es una sociedad de explotadores y explotados, ¿no? Así lo definen los ideólogos del marxismo y del anarquismo. ¿Y qué pasa en la Argentina en ese momento? Ya habíamos adelantado que había mucha actividad en el campo por una cuestión de la característica que tenía nuestro país, pero también habíamos dicho que en las urbes se agrupaban trabajadores que con el transcurrir del tiempo y de las nuevas mixturas de población que ingresaba producto de esta inmigración abierta, se va a ir consolidando una masa algo homogénea en las urbes. Y a principios de siglo nosotros vemos que es recibido todo esta masiva llegada de obreros con una fuerte preocupación por las autoridades, notaban ellos que a fines ya de 1890 el espíritu combativo que tenían los trabajadores, ya sean mosaicistas, sean electricistas, linotipistas, la cantidad que nos imaginemos de especialidades obreras, de trabajo, digamos, obrero, nos marcan de que hay un conflicto o estamos ante un problema que se denomina la cuestión social, que la oligarquía de la generación del 80 va a empezar a tener en cuenta, al punto que en 1902 va a dictar una ley que se denomina la Ley de Residencia, que es la que permite al gobierno de turno quitar de la escena a los líderes reivindicativos de los trabajadores. Otra cosa que también hay que apuntar, que todavía lo que para nosotros hoy es natural, en esa época se construyó con mucha lucha, como por ejemplo lo de los 1 de mayo. Los 1 de mayo eran acontecimientos
de mucha conciencia social, de mucha dureza, y por el lado del gobierno de turno, con una represión muy contundente, ¿no? Aquí es donde aparece el término de la famosa policía brava. Las concentraciones en Plaza Lorea, por ejemplo, ahí cerca del Congreso, eran dispersadas con mucha violencia. Y de eso hay documentación, hay mucha documentación, hay fotografías, y también los diarios de la época dan información. Más que nada, si nosotros nos retrotraemos, hay un hecho fundamental que es el de 1909, el 1 de mayo, que fue reprimido violentamente por el jefe de la policía, Falcón, que va a motivar que... Exacto, Ramón Falcón, que después, hacia noviembre, va a ser asesinado por un militante anarquista ucraniano que se llama Simón Radowisky. Bueno, esto era más o menos para hacer una pintura de que esa década del 10, precentenario, era muy violenta y no dejó de serlo pasada la Primera Guerra. Ya entrando en tema, nos ubicamos que después de la guerra empieza a haber una mayor riqueza en cuanto a las exportaciones, un momento que va a ser aprovechado por los trabajadores como para pedir mayor reivindicación en cuanto al salario, pero también a otras cosas. Por ejemplo, la jornada de las 8 horas va a ser su reclamo. Así que en ese marco de lucha, de buscar una sociedad más justa, se focaliza en una fábrica que se denomina la fábrica metalúrgica de Bacena, de Pedro Bacena, que termina siendo el abuelo de quien fue ministro de Economía de época de Onganía, de Krieger Bacena. Adalbert Krieger Bacena. Exacto, Adalbert Krieger Bacena, que era de nombre difícil, pero que lo recordamos muchísimo. El desgraciado se llamaba Adalberto, pero Adalbert sonaba mejor, más inglés, ¿viste? Más bien. Se daba más prosapia, ¿no? Bueno, en esa fábrica, que era de 2.500 trabajadores, va a tener lugar a fines del 18 una huelga que se va a extender bastante, y lo que más o menos hemos visto nosotros a través de las informaciones, que cuando hay algún conflicto gremial y no se resuelve rápidamente, transcurrido el tiempo, se va increyendo, se va complicando cada vez más. Y es lo que pasó con este conflicto. Este conflicto ya empieza el año 19 y todavía no tiene respuestas, y la fábrica es tomada, es colocado un piquete en la entrada de compañeros de las distintas tendencias que había en esa época. En esa época ya estamos con los anarquistas, sindicalistas, los anarquistas violentos, o sea que no aceptaban, ellos prácticamente veían ante cualquier conflicto la revolución definitiva, la abolición del sistema. Y en cambio había otro sector, que es la Fora del Noveno Congreso, que era más conciliadora, junto con los socialistas, que es lo que aspiraban a salir con una postura más equilibrada, más negociada, y logrando conquistas, obviamente. Bueno, este piquete que protege la entrada de la fábrica va a ser atacado por un grupo de rompehuelgas muy típico de la época. O sea, la respuesta que había ante un conflicto era reemplazar a los que hacían esa actividad por otros. Va a ser muy común el término rompehuelgas. Y, o sea,
intercambiar al que no está por alguno que es propatronal, sería. Bueno, esta práctica no desapareció, continúa hasta nuestros días, y recordemos nosotros cuando hubo un conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, cómo se propulsó desde el Estado provincial que aparecieran cualquier persona que podía dar clase. No sé si lo recuerdan. Léase María Eugenia Vidal. Exactamente, fue la época de Vidal. O sea que es una práctica mucho más liviana en la actualidad, pero en esa época era muy común esto de los rompehuelgas. Pero en este caso con otro aditamento, que los rompehuelgas venían con un apoyo policial. Porque como venía como les comentaba, del increyendo que se producía con el conflicto, el gobierno dice, vamos a prevenir. Entonces, previendo las situaciones, se movilizaron 30.000 integrantes del ejército, del regimiento 3 de infantería, para apoyar cualquier situación anormal, y la policía y el cuartel de bomberos. En ese primer conflicto, que es cuando se da el enfrentamiento con el piquete, al ser rechazados los rompehuelgas, la respuesta, ellos venían en unas chatas de la época, comienzan a disparar contra toda la población que estaba alrededor. Es el primer hecho violentísimo que hay, y el resultado fue según los diarios de la época, más de 4 muertos y alrededor de 30 heridos. Perdóname, Franco, ¿qué año exactamente me decís? ¿Sí? Esto es en enero del 19, el día 7. No, porque ahí estamos preparando un tema también bastante parecido para el programa de la forestal de Santa Fe. Eso fue en el 21. Es posterior. Claro, fue posterior, sí. No, por eso quería ver si estaban juntas las dos masacres. No, van como en continuidad en el tiempo, pero esta es exclusiva de Buenos Aires y se la denomina obviamente la Semana Trágica, y comienza con este hecho luctuoso y que también va subiendo la tensión social, porque al organizar un cortejo fúnebre 2 días después y llevar a las víctimas a la Chacarita, se produce una movilización espectacular en Buenos Aires. Galazo habla de 200.000 personas que acompañaron ese cortejo. Sí. Mirá. Y tomaron por la calle Corrientes, y a la altura de la calle Yatay había una iglesia. Cuando parte de la columna de anarcos más beligerantes, digamos, empiezan a cantar, son reprimidos desde la iglesia por personal del cuartel de bomberos. O sea, empieza a haber una serie de hechos violentos en el trayecto que luego se acrecentarán cuando llegan a la Chacarita. En la Chacarita, cuando se está produciendo el entierro de los féretros, y se están dando los discursos de desagravio y de recordación de las víctimas, por arriba de los paredones aparecen soldados y policías con fusiles y empiezan a disparar contra la gente. La dispersión, imaginémonos lo que fue, imaginemos la cantidad de víctimas, ¿no? ¿Cómo? Porque sí era la cosa, ¿no? Es decir, tiraban porque sí. Exactamente, tiraban al bulto, ni importar si había mujeres, niños. Bueno, ahí también las cifras, yo quiero dejar esta salvedad, no hay cifras oficiales del periodo, nadie investigó bien en el momento por una cuestión política, obviamente. Entonces, las cifras oscilan mucho con esta masacre. Los trabajadores hablan, la primera versión que hay es de 14 del gobierno, y después los trabajadores hablan de 52. No. Y heridos
más de 300 hay. Que eso también indica que hay mucha posibilidad de que murieran muchos después. Los números eran otros. Franco, para ir cerrando, te hago dos preguntas. La primera, vos hablaste de los anarquistas y el destierro que el gobierno demandaba. ¿Es verdad que agarraban a un anarquista con la familia y lo mandaban para su país, a él solo y a la mujer y a los chicos se quedaban acá en la Argentina? No, yo desconozco eso. Lo que sí es que aquel que era detectado como lo que consideraban ellos un agente que convulsionaba la tranquilidad social, se lo deportaba directamente. Claro, yo tenía entendido que lo mandaban a él solo, a propósito, ¿no? Por supuesto que era una medida más que... El desgarramiento. Desgarramiento, ¿no? Te agradecemos mucho, Franco. ¿Y sabes qué otra cosa te voy a pedir para el próximo jueves? Algo medio simpático. Que los panaderos anarquistas le pusieron los nombres a la factura que hoy comemos en la Argentina. ¿Te acordás de eso? Sí. Muy interesante eso también. Es muy interesante ese tema. Te comprometemos para eso. Gracias, Franco. El abrazo de siempre. Bueno. Chao. Saludos a todos. Chao, gracias. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí.